Continuamos en Noticias Globovisión Economía y en esta parte, como les comentaba, vamos a conversar con Raúl Gilarias, abogado y contador público en materia de tributos. Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, muy agradecido por tu invitación. Bueno, es un tema sensible y que afecta más de lo que se cree el día a día de todos los venezolanos, más allá de todo lo que es el nivel gerencial, que también se ve afectado e impactado, incluso en su planificación, por todos los constantes cambios que existen en esta materia. ¿Cómo hacer para planificar en materia de gerencia cuando existen estas cantidades de cambios legales constantes o ajustes tributarios constantes, incluso ajustes en materias salariales que implican ajustes tributarios o cambios en lo que son incluso las nóminas? Sí, muy interesante tu pregunta. Es importante acatar que el pasado 18 de noviembre del 2014 hubo una reforma fiscal y el 30 de diciembre del 2015 también hubo una segunda reforma fiscal. También es importante resaltar de que no se han publicado los índices de inflación por parte del Banco Central de Venezuela desde el mes de diciembre del 2015. Esto trae un panorama que conlleva a la gerencia, a los dueños de empresa, a establecer unas proyecciones, primero financieras y luego una planificación fiscal. Primero tenemos una incertidumbre jurídica como tal. No tenemos índices económicos y financieros. Y en ese sentido, tenemos que acoplar la actividad de la empresa a la realidad. Tenemos que tomar medidas inmediatas y este es el momento oportuno, ya que han transcurrido 3 trimestres del 2016 y nos queda el último trimestre. Es el momento oportuno para que las empresas hagan su planificación fiscal. Y la planificación fiscal de toda empresa arranca de la planificación financiera como tal. Todos me preguntan, bueno, ¿y cómo tú vas a hacer una planificación financiera si no tienes unos índices financieros que indiquen la inflación y el comportamiento de enero a agosto? Tenemos una base que es la declaración de impuestos sobre la renta del 2015, tenemos un comportamiento real del mercado, de los ingresos, de los costos y de los gastos de enero a agosto, reales. Y tomando en cuenta esta información, podemos proyectar septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Es más, yo les sugiero a las empresas de que tomen precauciones, por ejemplo, en lo que tú manifiestas en los gastos de personal, de que tengan la certeza de que va a venir un nuevo aumento en el mes de noviembre. Entonces tomemos las previsiones en lo relacionado a los gastos de personal, que afectan directamente la estructura de costo de toda empresa, donde debemos resaltar de que la estructura de costo, bien sea una empresa de prestación de servicios, como una clínica o un colegio, o una empresa comercializadora, o una empresa manufacturera, donde hay un proceso productivo. El renglón de mano de obra directa es un renglón importante. En ese sentido, tenemos que determinar cuáles son los costos directos y los costos indirectos, y cuáles son los gastos que afectan directamente el conjunto de la estructura de costo y gastos de la empresa, para poder determinar, de acuerdo a los ingresos, costos y gastos, cuál va a ser la utilidad ante de impuestos sobre la renta. Es importante resaltar de que producto de la reforma fiscal del 30 de diciembre del 2015, ahora los contribuyentes especiales van a excluir el ajuste fiscal. Es decir, para hablar en lenguaje sencillo, para que nos entiendan, para el impuesto sobre la renta y para el Estado no existe inflación para los contribuyentes especiales. Esto se va a ver afectado directamente. Es más, ahora cuando se elaboró la declaración estimada el 30 de junio para los contribuyentes especiales y a los que les correspondía, se vio afectado directamente porque la declaración estimada, para hablar en un lenguaje sencillo que nos entiendan los empresarios, es un impuesto que usted paga por anticipado en 6 alícuotas, de aquí a diciembre. Y una vez excluido el ajuste fiscal, ¿cuál ajuste fiscal? El ajuste de los activos fijos, el ajuste de los inventarios, el ajuste del patrimonio, que es afectado directamente por la inflación, que sabemos todos que en los últimos 3 años tenemos aproximadamente un 300% de inflación, según el Banco Central de Venezuela, cifras oficiales. Es de recordar que al 31 de diciembre del 2015 tuvimos una inflación de 180.9%. En el 2000
14, 66%, y en el 2013, 56%. Esto nos suma 300%. Y cifras extraoficiales, de enero a agosto, tenemos aproximadamente una inflación acumulada de 330%. Esto va a afectar directamente a la estructura de costo de las empresas. Y aquí hago un llamado en relación a la ley de precios justos. Si usted se pone a analizar la ley de precios justos, primero viola 3 principios constitucionales. Principio constitucional relacionado con el derecho a la propiedad privada, principio relacionado con el debido proceso, pero además no toma en cuenta lo relacionado con la inflación. La ley de precios justos establece que toda empresa no puede tener más del 30% de utilidad bruta. En un país donde ya vamos hacia una hiperinflación, definitivamente no es aplicable la ley como tal. Ahora, le hago una consulta. Cuando se hizo esta reforma para el 31 de diciembre del año 2015, donde efectivamente prácticamente todos pasábamos a ser contribuyentes especiales porque se estaba ajustando esto y los ingresos no eran lo suficiente, incluso luego tuvo el mismo Ejecutivo Nacional que hacer una ley de excepción. Sobre todo las personas naturales. Sobre todo para las personas naturales. ¿Tiene esto o va incluso de la mano con lo que ha sido la política desde diciembre de 2015 a la fecha? No se han publicado índices de inflación, no existen índices de inflación. ¿De qué manera entonces yo podría hacer un descargo por el tema fiscal si no lo tengo? Interesante tu pregunta. Sobre todo, lo relacionado con el incremento o el ajuste de la unidad tributaria. De manera irresponsable se ha ajustado la unidad tributaria en los últimos 10 años en aproximadamente un promedio de 18%. ¿Y tú sabes cuánto es la inflación acumulada en los últimos 10 años? Aproximadamente 900%. Ahí se ha violentado flagrantemente el Código Orgánico Tributario, que establece que la unidad tributaria debe de ajustarse de acuerdo al índice de inflación establecido por el Banco Central de Venezuela, acumulado de enero a diciembre. Si bien sabemos que se acumuló oficialmente, el índice de inflación fue 180.9, ¿por qué razón se ajustó la unidad tributaria en 18%? Esto tuvo una consecuencia directa en las personas naturales. ¿Por qué? Porque cuando tú vas a hacer, o yo como persona natural, por ejemplo en mi firma, que es una sociedad de personas, y declaro en la tarifa número 1, como tú y yo, nos vemos afectados directamente cuando vamos a aplicar el degravamen único. O cuando vamos a aplicar las rebajas por familiares, o las rebajas por personas naturales, que son 10 unidades tributarias. Si la unidad tributaria se hubiera ajustado correctamente a la inflación acumulada y no se hubiera disfrazado su ajuste, nosotros hubiéramos pagado menos impuestos, porque hubiéramos tenido más rebajas por familiares, rebajas por hijos, de gravámenes únicos, y al final las personas que trabajamos bajo relación de dependencia son las que pagan más impuestos. Además de todo esto, hay un tema que me gustaría abordar finalmente, es lo que son las cargas parafiscales. Además de todo lo que legalmente se tiene que pagar y todo lo que está inicialmente obligatorio para hacerse esos pagos por parte de una empresa, están todas las cargas parafiscales. Incluso se ha llegado a hablar de que hay empresas que destinan casi el 50%, 60% de sus ingresos a todos los que son los compromisos parafiscales establecidos en distintas leyes. Importante tu pregunta, porque cuando una empresa o un empresario, una transnacional o un inversionista extranjero proyecta invertir en Venezuela, lo primero que pregunta es cuál es la base jurídica y cuáles son los lineamientos, la normativa jurídica tributaria. Y ahí es donde yo le saco la cuenta. 34% de impuestos sobre la renta. Pero además, tienes que dar un aporte de 9% como aporte patronal del Seguro Social, 3% trimestral de INSE, 1% de Banavi. Pero además, tienes los impuestos parafiscales relacionados. Ley del deporte, 1%. Ley de cultura, 1%. La LOCTI, 1%. Ley de droga, 1%. Pero adicional, tiene los aportes o las provisiones que tiene que hacer producto de la obligación que te da la Ley Orgánica del Trabajo. Tiene 5 días mensuales de prestaciones sociales, 30 días de vacaciones, mínimo 30 de utilidad y máximo de 120 días. Al final, tú sacas la cuenta de cuáles son los costos directos de mano de obra y los gastos relacionados con gastos de sueldos administrativos
te da una cuenta, no, te quedaste corto de 50, de aproximadamente unos 65 a 70%, el cual ha conllevado, y ahí quiero cerrar, ha conllevado que los empresarios se han preocupado en echar números y tener una planificación financiera y una planificación fiscal de tal manera de que al final del periodo fiscal le dé su empresa, sea rentable. Y en épocas de hiperinflación, si usted no lleva los números bien afinados, sus ingresos, sus costos y sus gastos, su empresa no va a ser rentable. En ese sentido, yo hago un llamado a de que debemos tomar acciones inmediatas, oportunas y eficientes para que su empresa no se vean afectadas fuertemente por la presión fiscal que se está teniendo ahorita producto de las reformas fiscales. Le agradezco habernos acompañado la tarde de hoy en Noticias Globovisión Economía, un tema sin duda muy importante y muy amplio, que nos quedamos cortos. Varios programas. Exacto. Le agradezco su compañía en la tarde de hoy. Nosotros vamos a hacer otra pausa.